9 de la mañana con 11 minutos, 9 con 11. Les cuento que a esta hora en la capital regional Punta Arenas hay 7 grados de temperatura, la humedad es alta sobre el 80%, se espera una máxima de 11 y las precipitaciones deberían comenzar en los próximos minutos. Está pronosticado de que en Punta Arenas comience a llover entre las 9 y las 10 de la mañana. Estamos ahí, ¿eh? Puerto Natales tiene 7, espera una máxima de 12 con precipitaciones también a partir de las 2 de la tarde. En las Torres del Paine hay 3 grados, se esperan 11 de máxima, precipitaciones a partir de las 3, pero va a estar nublado hasta esa hora. Porvenir tiene 7 grados en estos momentos, se espera 11 y también se espera que llueva a partir de las 11 de la mañana, valga la redundancia. Y en Cabo de Hornos, Puerto Williams, llueve, hay precipitaciones pronosticadas para toda la jornada, por lo menos hasta las 5 de la tarde, hay 7 grados, espera 10 de máxima. Estamos a través de todas las plataformas de Polar Comunicaciones en vivo y en directo, a través de las radios, el canal de la televisión abierta, cable satelital y transmitiendo en estos momentos vía Facebook Live. Está con nosotros Tamara Contador, ella es bióloga. ¿Cómo estás, Tamara? Buen día, gusto de saludarte. Hola, buenos días, muchas Bienvenida. gracias. Y Sebastián Rosenfeld, que es biólogo marino. ¿Cómo está, Sebastián? Muy bien, gracias por la invitación. Bienvenido igual. Vamos a hablar de qué significa tener salmonera, punto uno, de la salmonera en el canal Beagle. Y yo le decía a nuestros invitados fuera de micrófono que tratemos de ser lo más didáctico. Ustedes son los que saben. Pero que el panel, la mesa, trate de ser lo más didáctico posible para explicarle a la gente qué significa una salmonera, qué significa el que se desarrolle una actividad de estas características. Yo me imagino que es distinto desarrollar la actividad de la salmonicultura en un sector como el Canal Beagle, como en Chiloé, como en Puerto Montt, como en Natales. Me imagino que los sectores también tienen diferencias y eso también sería bueno explicarlo. Y si es tan dañino como dicen los anti-salmonicultura o no es tan dañino como dice la empresa salmonicultora. Así que para nosotros es un placer que nos acompañen y que podamos contarle a la gente, hablar con la mayor transparencia y sinceridad respecto de este tema que se convierte también de repente casi en una batalla. Están todos atrincherados y si tú estás a favor... No te quiero escuchar, y si tú estás en contra, yo tampoco por el otro lado. Se ha vuelto bastante bélico también el diálogo. Entiendo que hoy día tienen ustedes además un conversatorio en la idea, sí, en la tarde. Ya vamos a hablar de aquello y vamos a invitar a la gente. Partamos, pues, Tamara, las damas primero. Bueno, muchas gracias por la invitación y la pregunta es bien importante porque... Claro, como tú dices, siempre se ve como que hay una polarización en el debate, pero para ir un poco desde lo local a lo macro, algo muy importante es que el canal Beagle, por ejemplo, como tú dices, si todos los lugares están localizados, tienen particularidades. Y el canal Beagle está dentro de la reserva de biosfera Cabo de Hornos, y si hacemos un zoom un poquito hacia afuera, la reserva de biosfera Cabo de Hornos está en algo que en ciencia o en ecología conocemos como la ecorregión subantártica de Magallanes. Y esta ecorregión va desde el sur del Golfo de Penas hasta el Cabo de Hornos. Ya. Una parte de esta ecorregión, que es particularmente la reserva de biosfera Cabo de Hornos, es considerada una de las últimas áreas prístinas del planeta. Eso quiere decir que en el mundo hay solo 24 lugares que no han sido significativamente afectados por el impacto humano. Ya. Hoy día nosotros entendemos y escuchamos y conocemos de que estamos viviendo en una era que se llama la era del antropoceno, que es como la era de donde las personas, los seres humanos han dejado una huella en el planeta tan grande que estamos en la sexta extinción masiva de especies. De hecho, hace 5 días, más o menos, un poquito menos, salió un informe del panel intergubernamental para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, en donde se expresa a nivel mundial de que por lo menos 1 millón de especies están en riesgo de extinción en el planeta hoy día. Entonces estamos en una crisis ambiental sin precedentes que también está de la mano con la crisis ambiental del cambio climático, y una de las principales razones de esta crisis ambiental es, por ejemplo, el cambio climático como una de las razones, la introducción de especies exóticas, como por ejemplo y también la deforestación y la
la industria extractiva masiva de monocultivos, como por ejemplo las plantaciones de pino o por ejemplo la deforestación para hacer esto, y también la salmonicultura como una industria que es un monocultivo en el mar. Entonces quise hacer un zoom un poco grande porque este problema no es solamente local, sino que es también global. Ya. Y la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos es particularmente importante porque es uno de los últimos refugios en el planeta Tierra en donde no estamos viviendo las crisis de esta crisis ambiental. Entonces, nosotros como personas que trabajamos en un programa de conservación biocultural, es importante compartir esto. Que no es solamente una pelea por decir que por un lugar, sino que es establecer un diálogo en donde nos miramos en un contexto global. Tenemos una responsabilidad local, regional, pero también global. Sebastián. Sí, bueno, como mencionó Tamara, yo veo que acá son varios puntos muy importantes que uno debería como considerar. Es de que, bueno, si somos objetivos, la industria salmonera es una industria multimillonaria y genera muchos recursos y dinero y empleabilidad. Eso yo lo cuestiono un poco porque yo no sé realmente cuánta gente puede contratar localmente una salmonera central en Williams, sino que ellos traen gente de afuera. Sí, ya, sí. Ya, eso es un hecho. Entonces no podemos rebatir de que no es una industria con que genera mucho dinero, pero ¿a costo de qué? ¿Cuál es el costo que produce esa industria, que es una de las industrias, yo diría, más dañinas ambientalmente? Y eso no lo estamos diciendo yo y Tamara ahora, el 2019, porque se nos ocurrió. Eso es lo que los científicos han estado durante los últimos 20 años trabajando y publicando en artículos. Y claro, ese es el problema. Están publicados en muchas revistas científicas que leemos los científicos, pero están ahí. Pero la información está. Te pueden decir cuántas toneladas de nitrógeno ingresaron a la columna de agua, de fósforo, los antibióticos. Hace 2 años el senador Girardi organizó un taller en el Senado donde invitó a especialistas extranjeros para hablar de el uso de antibióticos en la industria alimenticia, incluyendo pollo, cerdo, y la salmonera es la que más usa antibióticos, y de hecho hay algunas empresas que no las declaran. Y eso genera otro efecto en la salud humana. Entonces, y si consideramos también al ecosistema, también se ha estudiado que hay un traspaso de los antibióticos de los peces, de los salmones que se arrancan, hacia los peces nativos y hacia la comunidad de flora y fauna marina. Por lo tanto, los efectos son hartos. Y el problema de que, como está hablando Tamara, estamos en el cambio global es un hecho, ya no es, ya lo han dicho muchos especialistas, no es que si yo creo en el cambio o no creo en el cambio. Sí, o sea, no es una cuestión de creencia, es un hecho. Es un hecho. Y el tema de que cada vez se va reduciendo más los cambios, porque cuando los paleocólogos reconstruyen cómo fue el clima hace 1 millón de años, los cambios ocurrían, pero ocurrían de manera paulatina y lenta. No en cambio, con el antropoceno, en los últimos 100 años o 50 años ya se están notando cambios de temperatura, ha aumentado el nivel del mar, ha aumentado el promedio de temperatura del agua. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa en Chiloé no lo tenemos que ver como algo tan lejano, porque si ves el mapa de Chile, ¿verdad? Cuando parte de Chiloé se ve cómo empiezan los fiordos, las islas, ya. Toda esa zona, toda su unidad es considerado para los biogeógrafos, para los científicos, una gran provincia porque tenemos una historia de glaciaciones en común. Entonces, lo que pasa allá no es algo tan así lejano. Entonces, lo que ellos vivieron, todos los problemas que ellos han tenido, los podríamos tener acá también. Entonces, ¿qué pasa? Claro, ¿por qué es tan atractivo para los salmoneros venirse para el sur? Porque las aguas son un poco más frías, por lo tanto, son ambientalmente mejores. Ahora, eso no quita que de aquí a 10 años más pueda ocurrir un aumento leve de temperatura, porque yo no digo que aumente 5 grados, pero que aumente 1 grado, un grado en promedio, y ya las condiciones no van a ser tan favorables. Pues entonces, ¿y qué pasa si se empiezan a generar otros problemas, nuevamente ISA, etcétera? Y después ya no van a querer irse a abrir, se van a querer ir para la Antártica, buscando cada vez aguas más limpias. Entonces, yo creo que no es tan así como, ya, instalémonos por acá, por allá, porque en realidad hay que ver cuáles son las consecuencias que genera esto para futuro. Si yo, las veces que me ha tocado hablar en algunos talleres,
a la comunidad, yo más que nada lo digo, ¿qué es lo que queremos nosotros a futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos? ¿Qué les vamos a heredar nosotros? Porque claro, pan para hoy, hambre mañana. Yo puedo tener 5 años ahora, claro, funcionando y después si empiezan a haber problemas, la empresa cierra y se va. Y eso es un ejemplo que ocurre... Bueno, pasó en Chiloé, ¿no? Pasó en Chiloé. Sí. Y Y el Estado hoy día está pagando bonos a los trabajadores Sí. y todo lo demás. Entonces cuando tú hablas con la... De hecho, me tocó hablar con una señora que vivió en Chiloé y ella dice que le destruyeron su isla. Porque ya las condiciones... Es lo mismo, por ejemplo, que uno en su patio, porque las salmoneras son jaulas. Ya. Y ahí tiran 3 millones de PS, 5 millones de PS, no sé, ahora se supone que en la ley está regulado, pero los problemas se produjeron al comienzo cuando sobrecargaban la cantidad de PS por jaula. Ok. Entonces como que yo en mi patio yo tirara 2 toneladas de fertilizantes a la tierra, eso algo va a pasar. O sea, Claro. va a crecer maleza. Ya. Eso no es, porque yo estoy inyectando diariamente nitrógeno y fósforo a aguas que son muy limpias y con muy poca cantidad de nutrientes. Entonces yo genero efectos, tengo que generar algún efecto, eso no es tan como inocuo. Entonces, y el otro problema que yo veo es de que, y cuando uno dialoga, que me ha tocado dialogar, es de que no es que uno sea ambientalista o nos han tildado de muchas cosas, es de que vemos la naturaleza o nuestro entorno, la vemos como una foto, así como en 2D. Ya. Entonces, claro, si yo le saco la foto a un bosque, veo árboles y si aparece un pájaro ahí o un zorro, bien. Pero la naturaleza es un ecosistema de múltiples dimensiones, es tridimensional. Y ahí ocurren muchos procesos de interacciones. Sí. Y el gran desafío hoy en día en el mundo, para la gente que está trabajando en conservación de Islas Canarias, de lo que queda de la selva en Brasil, es de que, aparte de la extinción masiva de especies, son la extinción de interacciones, porque nosotros mismos no vivimos solo en el mundo, nosotros No. interactuamos desde personas, animales, nosotros tenemos bacterias en el estómago, Sí, po. entonces, y de ahí para arriba. Entonces, cuando tú empiezas a remover, por ejemplo, si yo instalo algo y se muere un alga o desaparece un alga que interactuaba con otra especie y así va la cadena, y después eso si no lo medimos nunca vamos a saber qué pasó ahí. ¿Contamina sí o sí una salmonera? Sí, Sí. de hecho, sí. Sí. El otro día leí una forma de explicar lo que sucede con la salmonera que es muy, muy didáctica, que la escribió Alex Muñoz de Pristine Seas en una entrevista, una nota que hizo en El Mostrador, en donde él dice, bueno, en Magallanes llegó una industria que decidió que era muy rentable criar tigres porque la carne es súper buena y hace muy bien para un montón de cosas. Como no hay tanto espacio, vamos a poner todos estos tigres donde está, por ejemplo, Torre del Paine, donde está cualquier bosque, y los vamos a encerrar, pero sabemos que de repente se nos van a escapar unos cientos, y que da lo mismo que se van a escapar, porque no va a pasar nada, porque bueno, lo que puede pasar es que se van a comer un par de guanacos, algunas personas por ahí, pero da lo mismo porque nos va súper bien. Y da lo mismo que estén súper encerrados y que vayan y hagan sus necesidades en ese lugar y después, porque en realidad hace súper bien comer carne de tigre y en el largo plazo es súper rentable para el país. En el fondo, eso es lo que pasa con el tipo de salmonicultura que hoy día se practica en Chile. El cultivo de salmonidios, de salmones, es el ingreso de depredadores a un lugar que no está adaptado para esos depredadores. El escape masivo de los salmones que sucede varias veces, que sucede, provoca pérdidas de biodiversidad, pérdidas de, por ejemplo, lo que decía el Sebastián, pérdidas en especies, pérdidas en interacciones, se alimentan, por ejemplo, los salmones de larvas de otros animales, como por ejemplo las larvas de las centollas, se pueden llegar a alimentar de este tipo de recursos, que hoy día es un recurso muy importante para las comunidades locales, para la pesca artesanal. Entonces, lo que nosotros vemos y lo que se ha visto en la región de los ríos, los lagos, y lo que se puede ver acá, es que
se va a perder o se puede llegar a perder la fuente de trabajo principal de los pescadores, de los pueblos originarios. Por ejemplo, hoy día en Puerto Williams no hay desempleo, básicamente. 0,2. Claro, Nada. o sea, nada. Entonces la gente allá se ha enfocado siempre en la pesca artesanal, hoy día con miras al turismo sustentable. La llegada de la industria salmonera a esta zona, primero, que es una de las más prístinas del planeta, segundo, que no tiene una tasa de desempleo, que básicamente inexistente el desempleo, y que se está desarrollando hacia miras de turismo sustentable y seguir con la pesca artesanal, pone en riesgo la economía local actual y homogeniza también el espacio en donde estamos. O sea, no es solamente una pelea o nada, sino que simplemente que esto hoy día debiese abrir un debate a nivel local, regional, nacional e internacional de cómo queremos nosotros, cómo quieren los pueblos originarios hacer uso de su espacio ancestral. Esto hoy día no se ha discutido con los pueblos originarios, por ejemplo. El pueblo yagán hoy día reclama con justa razón que se violaron sus derechos fundamentales porque no se hizo una consulta indígena. La participación ciudadana no es igual a la consulta indígena. La consulta indígena está ratificada a través del convenio 169 por el gobierno, en donde se otorga un derecho fundamental a los pueblos originarios de ser consultados, y eso hoy día no se ha hecho. Entonces, aparte de tener unas consecuencias muy negativas sobre los ecosistemas con las actuales formas de operar, esto también tiene efectos negativos sobre los pueblos originarios. Efectos negativos, digo, en cuanto a que no son respetados, son pasados a llevar, y no se considera cómo el pueblo originario quiere ver su territorio. Entonces, claro, esto no es solamente un tema de la reserva de biosfera Cabo de Hornos, sino que también se debiese abrir el debate a cómo la región, cómo los pueblos originarios quieren que sea el espacio en donde habitan, cómo Chile quiere enfrentar el cambio global, porque además firmamos convenios internacionales como la Agenda 2030, en donde para 2030 nos estamos comprometiendo como país frente a un montón de otros países a que, por ejemplo, a proteger la vida bajo el mar. Por ejemplo, a mitigar el cambio climático. Pero para eso habría que hacer cambios fundamentales en las leyes, en las normas, ¿no? Exactamente. Si no hay cómo cumplir esas promesas. Claro, entonces lo que se debiese hacer hoy día es revisar por completo en el sistema en donde estamos y cómo estamos funcionando, porque frente a la actual crisis ambiental que estamos, cómo estamos, no vamos a llegar a cumplir la Agenda 2030, y también es importante que estamos en un lugar subantártico, que nosotros como país firmamos el Tratado Antártico y que nos comprometimos en el Tratado Antártico a velar por la protección de la Antártida y los ecosistemas aledaños. O sea, los salmones migran y pueden nadar cientos y miles de kilómetros, y no es extraño pensar que, por ejemplo, si se escapan salmones de la reserva de biosfera Cabo de Hornos, puedan llegar eventualmente a la Antártida. O sea, hoy día, por ejemplo, hay estudios que hablan de que hay algas de esta región que son capaces de pasar por la corriente circumpolar antártica hacia la Antártida, algas que flotan. Entonces, imaginemos, por ejemplo, un salmón con capacidades que está adaptado para subir ríos, para navegar. Llega a cualquier parte. O sea, es posible, y no es algo, digamos, como es una hipótesis. Esto es una hipótesis, no es algo así como fatalista, es verdaderamente una posibilidad que se podría dar. Tenemos que ir a la pausa. Nos vamos a ir y vamos a volver, ya, pero la salmonera no tiene que estar en el canal Beagle solamente, no tiene que estar en ninguna parte de la Patagonia, sí se puede colocar en algunos lados. ¿Qué se le dice o cómo se dialoga con las personas que dicen, perfecto, no quieren salmoneras, pero cómo nos desarrollamos? ¿Cómo generamos recursos para la región? Sí podemos tener salmoneras con otros estatus respecto de la fiscalización y las normas que se requieren para desarrollarlas. ¿Se puede? ¿No se puede? Es más fácil sacarlas y no tener ningún tipo de salmonera. Son las propias autoridades las que dicen. El otro día el alcalde de Natal, Fernando Paredes, nos decía que, respecto a las salmoneras, que le habían sacado la mochila de la cesantía, las salmoneras en Última Esperanza, que uno podría comprender perfectamente, decir, bueno, sí, puede ser, ¿por qué no? Pero ¿qué efectos ha provocado la salmonera o la salmonicultura en las aguas de la provincia de Última Esperanza? Por ejemplo,
No se tiene toda la información necesaria que se requiere o todavía no. No. ¿Por qué no No. se tiene? Tenemos un montón de preguntas. Ya. Sí, sí. Pausa, ya volvemos. Ya. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con Buenos Días, Región.